Buenas tardes a todos, mi nombre es Alessia Ruggeri y trabajo como profesora de lengua española en Sapienza Universidad de Roma. Entonces, antes de nada quería agradecer a los organizadores y organizadoras del Congreso y al Comité Científico por haberme dado la posibilidad de tomar parte en la iniciativa. Voy a compartir ahora pantalla, un momento para presentar mi trabajo. Entonces, el título de mi ponencia es Los memes y las unidades fraseológicas para un estudio de la comunicación política 3.0. La investigación que presento se enmarca en un proyecto más amplio enfocado en lo que es el análisis de la comunicación política 3.0. Esto porque considero imprescindible poner la atención en el papel que juegan las redes sociales en cuanto instrumento indispensable para entender de forma exhaustiva la política. Los objetivos del trabajo son evidenciar y analizar lo que son las funciones argumentativas de las unidades fraseológicas, reflexionar alrededor del uso que se hace de ellas dentro del meme político y observar, por consecuencia, las funciones y los efectos comunicativos producidos a través del uso de esta categoría léxica dentro de lo que es el género político meme. Antes de adentrarme en el análisis de los datos, es importante presentar breves premisas alrededor del objeto de nuestro estudio. Hay que subrayar que en España el interés hacia las redes sociales se despierta a partir sobre todo de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, año que determina la llegada de partidos políticos que, no teniendo los mismos recursos económicos que los partidos tradicionales, escogieron las redes sociales como instrumentos alternativos y creativos para divulgar sus mensajes. La novedad aportada ha implicado una mayor participación ciudadana a través de una comunicación transversal y multidireccional. Y del mismo modo, la introducción de la comunicación política en las redes sociales ha evidenciado una nueva concepción de la esfera pública que, modificada por lo que es el ciberespacio, se transforma en un lugar de información, contestación, discusión, lucha política. Además, estas nuevas tecnologías, a diferencia de los canales tradicionales que se caracterizaban por la imposición de las normas y valores comerciales del campo mediático, se caracterizan por normas y valores que proceden de la sociedad en cuanto usuaria de las redes. Es así que el doble clic, la simplificación de los mensajes políticos, la teatralización de la vida cotidiana, se convierten en elementos caracterizantes de la política 3.0, en que el político, desde cierto punto de vista, tiene que adaptarse para mantener lo que es su identidad política digital. Como es bien sabido, el meme tiene la capacidad de presentar las opiniones de la gente sobre lo que es un tema concreto y, en ámbito político, tiene la capacidad de comprimir un hecho político más complejo en un contenido multimedia breve, poderoso y efectivo para que genere una reacción inmediata, ya sea a favor o en contra, no importa, pero que no sea nadie indiferente, de forma que permita llegar a mucha gente en poco tiempo. Aquí os presento un poco la estructura del meme y, como es posible observar, el meme normalmente, hablando en términos generales, tiene una estructura y una función comunicativa y se define como lo que es un mensaje visual que puede combinar fotos, GIF animados o incluso vídeos y texto con el fin de comunicar algo y al mismo tiempo entretener. En el caso específico del meme político, es posible observar cómo este se sirve del contenido irónico para generar una crítica política, contribuyendo al entretenimiento, es decir, involucrar a la participación ciudadana gracias a su capacidad de relacionar a sus audiencias con referentes políticos actuales a través del placer y del entretenimiento por medio de una imagen llamativa de mediada comprensión. Al mismo tiempo, proporciona unos elementos de sentido útiles para el ejercicio de su ciudadanía en términos de conocimientos y participación en un periodo que efectivamente se considera una verdadera era dorada de la participación ciudadana en lo que son las plataformas digitales. Para llevar a cabo el presente estudio, he decidido analizar las plataformas de Facebook, Twitter e Instagram, alcanzando una muestra total de 60 memes políticos que contienen unas unidades fraseológicas y que son el resultado de una selección que se ha hecho a partir de los hashtags más virales. La selección ha querido poner un poco la atención en unas tipologías específicas que incluían unidades fraseológicas representadas tal cual dentro del meme, unidades fraseológicas aludidas dentro del meme,
unidades fraseológicas representadas a través del proceso de desfraseologización y unidades fraseológicas de doble sentido. Para el presente trabajo y para la clasificación de dichas unidades fraseológicas, he decidido seguir la propuesta de Gloria Corpas Pastor, que clasifica las unidades fraseológicas en tres esferas: colocaciones, locuciones y enunciados fraseológicos. ¿Por qué he decidido analizar un poco la función de las unidades fraseológicas dentro del meme político? Porque resultan muy apropiadas en ámbito político, ya que son intensificadores léxicos propios del lenguaje político y son elementos que, por su institucionalización y fijación, facilitan la formulación y recepción del mensaje, realzando la expresividad del discurso gracias a su idiomaticidad y a la metáfora o recurso tropológico sobre el que se construye. Vamos ahora a analizar en concreto un poco las funciones argumentativas de las unidades fraseológicas y el uso que se da de ella dentro del meme a través de los ejemplos. Y vamos a empezar con un ejemplo de unidad fraseológica que se presenta tal cual dentro del meme. Este ejemplo en que se presenta la locución dar asco se utiliza para atacar directamente el actor político, en este caso Pablo Iglesias, y descalificarlo al mismo tiempo, puesto que la locución en sí implica una sensación de repugnancia, rechazo por alguien o algo. Y la imagen, en este caso, es bastante funcional porque evidencia a quién está dirigido este ataque directo y esta descalificación, es decir, como decía, repito, a Iglesias. Las locuciones que se presentan tal cual dentro del meme no se emplean solo a través de la modalidad vista ahora en este ejemplo, sino también como ataques indirectos y al mismo tiempo como expedientes para intensificar el enfrentamiento entre los partidos políticos. En el meme aquí propuesto, por ejemplo, se presenta a Rajoy que no da la mano a Sánchez, otra locución verbal, gesto que se considera en el meme ejemplar. El meme retoma el encuentro que ocurrió en 2016, que desde el principio había comenzado con signos de frialdad. Rajoy, al llegar, ha procedido a sentarse, pero al darse cuenta de que tenía que posar junto a Sánchez ante de los fotógrafos, se ha levantado. Y en este momento el líder del PSOE, sin abandonar su gesto serio, le ha tendido la mano y el presidente del PP ha eludido devolverle el saludo mientras se abrochaba la chaqueta. En la rueda de prensa posterior a la reunión, Rajoy afirmó que no tenía ningún inconveniente de darle la mano y Sánchez ha reiterado el asunto disculpando a Rajoy a través de un "no me ha visto cuando le estaba teniendo la mano". Pero, sin embargo, minutos antes de la comparecencia de Sánchez, el PSOE ha lanzado un tuit que calificaba a Rajoy de maleducado. El meme se ha hecho viral a partir de ahí, difundiéndose a través de, digamos, de este primer contexto, pero con un objetivo opuesto, es decir, denigrar a Sánchez y no a Rajoy. El ataque no está dirigido en los memes solo al político, sino también al partido que representa y a la ideología. Y la ironía aquí no se provoca a través de la imagen, en el primer ejemplo de meme, sino del texto que lo acompaña y de una manera particular de la locución "a la mierda". Esta locución, que el RAE clasifica como malsonante, sirve para expresar el descontento alrededor de las medidas adoptadas por el PSOE, que ve como su representante en primera línea siempre Pedro Sánchez. El libro que tiene en las manos se puede considerar en este caso como un manual de uso de Pedro Sánchez y de su gobierno, que se ha empeñado en disparar el salario mínimo interprofesional a pesar de sus grandes riesgos que implicaba tal decisión, determinando un mayor desempleo y un aumento de la desigualdad y de la pobreza. El segundo meme, en cambio, se ha difundido en las redes sociales después de que el PSOE ganara las elecciones de 2018. Y el ejemplo presenta la misma locución, como pueden observar ustedes, en este caso empleada por el adversario para descalificar a sus sucesores, adelantando las consecuencias nefastas de los resultados de las elecciones. La diapositiva que sigue, en cambio, presenta una tipología de meme distinto respecto al que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque aquí el mensaje se construye a través de una interacción imagen-texto. En el primero se representa a Pedro Sánchez y Albert Rivera, y el meme se construye a partir de la crítica a las escabrosas matemáticas y los deseos de parte de los votantes de Ciudadanos en las elecciones de 2019.
A través del meme se enfatiza en el hecho de que no es la primera vez de que Rivera pacta con alguien con quien aseguró que no pactaría. Y la locución empleada, ser coña, indica burla o broma que se hace utilizando determinadas palabras o un tono irónico. Aquí la ironía se crea a partir de esta marca muy coloquial con el que Rivera quiere dirigirse a Sánchez y el hecho de que él mismo la pronuncia después de haber dado algunas declaraciones a la prensa que indicaban una voluntad contraria. La imagen, que ve un acercamiento de los dos como si tuvieran complicidad, completa, por lo tanto, y complementa el texto, es decir, el mensaje. En el segundo meme, en cambio, la interacción imagen-texto está representada a través del juego de palabras de la locución y de la imagen misma. Se trata de un meme creado durante la pandemia COVID-19 de manera, digamos, estratégica al estilo del alt-right y la cuenta más viral es del entorno del PP y de Vox, en que se trata de atizar el odio para contrarrestar el nuevo marco socialdemócrata y desgastar al gobierno. La imagen representa un puzzle descompuesto en que se representa la bandera franquista y la frase "ya están lo de siempre montando el pollo". Es posible observar aquí una complementariedad entre la imagen del paso casi hecho y la locución montar el pollo, al que se alude literalmente a la hora de reconstruir la representación del águila, que pertenece a la familia de las aves. La investigación que he llevado a cabo ha sacado a colación también otros ejemplos que requieren, esta vez, una participación mayor por parte del destinatario, puesto que para entender el mensaje que no se presenta de una forma tan inmediata, como pueden observar, como los antecedentes, necesita no solo un conocimiento de lo que es el contexto político, sino también del lingüístico y del cultural. Vamos a ver el primer meme. El primer meme está constituido por un lado por el logo del PSOE y por otro por una mano con el dedo medio levantado. Sin detenernos mucho en explicar el significado alusivo del dedo, quiero centrar la atención en el logo y de manera específica, como la O ha sido sustituida por la imagen de unos chorizos. Aquí se quiere aludir a la locución ser un chorizo, es decir, ser un ladrón. Este ejemplo se caracteriza como uno de los más llamativos a la hora de explicar cómo tanto el meme como las unidades fraseológicas se construyen a partir de unos elementos compartidos por una comunidad, puesto que el sujeto, el chorizo, se caracteriza por ser uno de los tesoros de la gastronomía española. El origen de este significado está ligado y remonta a la palabra en caló chorar, que significa robar, que por analogía ser un chori se ha convertido en ser un chorizo, es decir, ser un ladrón. En el segundo meme, aquí se presenta solo una palabra, no hay texto, la palabra matarata. Aparentemente, decimos, bueno, no pinta nada aquí, ¿qué quiere decir? Pero matarata, es decir, digamos, erraticida, se asocia en realidad a la locución senurrata, que se emplea para identificar una persona despreciable o avara, en este caso despreciable. Y las imágenes representadas arriba en la viñeta son, digamos, los destinatarios de este ataque, en este caso indirecto. Las reformulaciones o las alusiones se pueden presentar también a través de las paremias, como en estos dos casos. En el primer meme hablamos de un meme que se difundió en la red en 2019, después de que Sánchez anunciara las elecciones generales. Y el meme evidencia la dureza de Cayetana Álvarez de Toledo en referencia a la situación en Cataluña. Tanto en precampaña como en campaña, candidatos y formaciones han puesto todas las cartas sobre la mesa en unos comicios clave para el futuro político y social del Estado. Pero los políticos no han sido los únicos al decir la suya y las redes llevaron meses llenándose de memes para todos los gustos. Desde los votantes más ultra hasta los más moderados han dicho la suya. Y es así que aquí, a Cayetana Álvarez de Toledo, la candidata PP a Barcelona, se le ha puesto en boca a Dios drogando y al indepedando. Clara desfraseologización de refrán, a Dios drogando y con el mazo dando. En el segundo meme, en cambio, está constituido por la imagen de Susana Díaz, que tiene una mirada un poco ahí amenazadora, y la frase "Pedro, mírame a los ojos y dime para quién trabajas", evidente alusión a la paremia "dime con qué andas y te diré quién eres". Aquí se quiere subrayar a través de este meme
Primero, la ruptura dentro del PSOE entre Susana Díaz y Sánchez empezará a partir de 2016. Y la premia que sugiere, en realidad, sugiere que mediante las influencias, las preferencias y las compañías que una persona frecuenta, se puede conocer cómo la persona realmente es. Y por lo tanto se utiliza a menudo como una manera de aconsejar a las personas a no creer solo en lo que la persona dice de sí, pero más bien ser observador, porque el conocimiento de las personas que le rodean puede revelar quién la persona realmente es. En este caso, Sánchez. El último ejemplo que propongo en mi presentación es una muestra de reformulación de eslogan. Aquí tenemos salimos más gordo, evidente alusión al eslogan salimos más fuerte, que, que ha sido creado como, digamos, campaña de marketing para la desescalada en el contexto de la pandemia debido a la COVID-19. El eslogan después ha sido retirado en la zona donde más se ha dado visibilidad a la actividad del gobierno durante la pandemia, es decir, la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, debido a la segunda ola de coronavirus encabezada por España, que ha sido el país con más contagios desde verano y también el que ha notificado más ingresos hospitalarios y más muertes. El eslogan ha sido sustituido por este virus lo paramos unido, ya empleado durante el confinamiento por parte del Ministerio de Sanidad, para concienciar a la ciudadanía en la importancia de quedarse en casa para detener la propagación del virus. Aquí salimos más gordo, alude al hecho de que las personas en casa durante la pandemia se lo han pasado comiendo y de ahí se crea un poco la risa general. Entonces, a través de esos ejemplos que he propuesto, he podido sacar las presentes conclusiones. Naturalmente aquí, repito, es una muestra de los 60 memes analizados. Y he podido observar que, primero, los memes políticos de contenido fraseológicos presentan dos estructuras, una representada por imagen y frase, que contiene la unidad fraseológica, y la otra que presenta el protagonista, que opina algo sirviéndose de esas unidades fraseológicas dentro de una viñeta. Cada tipo de unidad fraseológica se utiliza con una finalidad diferente en función del mensaje y del contexto en que se presenta. Las locuciones y los enunciados fraseológicos se emplean más que las colocaciones, puesto que permiten una sátira, como digo yo, más arriesgada y apta a libres interpretaciones de alusiones con respecto a lo que se quiere decir. Y he podido también observar que los memes políticos de contenido fraseológico presentan dos tipos de estructura. Una representada por imagen y frase y otra en que, digamos, se presentan locuciones y paremias, en que son pocos efectivamente los casos en que se presenten colocaciones y fórmulas rutinarias. ¿Esto por qué? Porque el carácter idiomático de las locuciones y el uso sentencioso de la paremia que de forma breve e inmediata transmiten una idea, cargándola de matices irónicos, se consideran como más adecuadas para este tipo de producto. Después he podido observar también que el 90% de los memes en que se presentan las paremias se caracterizan por una reformulación de la misma, en que se sustituyen unos elementos constitutivos a través de un proceso de desfraseologización, cosa que no ocurre con los memes políticos en que se presentan locuciones y colocaciones. Y por último, se ha podido observar como tanto el meme como las unidades fraseológicas comparten el hecho de tener como base para su construcción un fuerte valor cultural y una brevedad, que en el caso del meme se presenta por una imagen inmediata de inmediata comprensión y en el caso de las unidades fraseológicas por ser estructuras fijas y breves utilizadas como intensificadores léxicos. He terminado mi presentación, agradezco una vez más por haberme dado la posibilidad de presentar mi intervención y vuelvo a desearos una buena tarde. Muchas gracias.